¿Cómo crees que una sociedad fracturada pueda unirse en conmemorar los 50 años de golpe de Estado en Chile? Pues no lo sé, yo creo que es enormemente difícil. El problema de las guerras civiles es ese, ¿ves? Es el problema de la polarización del López Obrador hoy. Que las cicatrices tardan muchísimo en cerrarse. España sigue peleando la guerra civil española. La guerra civil española fue del 36 al 39. No hay más. España hoy sigue peleando la guerra civil española. Y la división entre los que estarían del lado de Franco y los que estarían del lado de la República es radical, brutal y de enfrentamiento. 49, 59, 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. 84 años después del fin de la guerra. Y se sigue peleando la guerra civil española que redividió a la sociedad. Los golpes de Estado en Argentina, en Chile, en menor medida en Brasil, en cierta medida en Uruguay, no son fáciles de cerrar, no son fáciles de cicatrizar, no son fáciles de olvidar. Es por eso que hay que tenerle tanto miedo a la polarización, insisto, y la polarización no bélica que lleva a cabo el populismo. El populismo no puede funcionar si no enfrenta a la mitad de la sociedad contra la otra mitad, o a un grupo de la sociedad contra otros, y el otro es la casta. A mí me parece divertidísimo que Milei haya recuperado el concepto de la casta que se inventó Pablo Iglesias aquí para definir a todos los que no eran de Podemos. El PSOE, la izquierda era la casta, y luego el PP, que es la derecha, era la casta, y luego los ricos y los más millonarios, y la iglesia y los más retrógrados, todos éramos la casta, menos ellos que eran los buenos, ¿no? Y el nombrecito se lo trajo Milei, como luego Pablo Iglesias se trae el concepto de Estado profundo de Trump, porque viven en el mismo mundo imaginario. No veo cómo Chile pueda hacer esto. Yo creo que debe hacerse. La fecha que nos marcó a todos. A mí me trajo muchos amigos a México, curiosamente. México todavía en aquel entonces le abría las puertas a la gente que era perseguida. Pero Chile no ha superado el golpe de Estado, Chile no ha superado la división que se generó en los muchísimos años de la dictadura, porque, sobre todo en las dictaduras como la de Pinochet o la de Franco, cuando toman el poder no termina la cuestión. Si ya tomé el poder, ya, está resuelto esto, ¿no? No. Es que vas a seguirlos persiguiendo durante años y vas a seguir asesinando y torturando y dividiendo a la sociedad durante décadas. Y son las torturas y son las operaciones del accionar de la Operación Cóndor, donde se ayudan estos países, los países bajo gorilatos, bajo regímenes militares, se ayudan entre sí a encontrar gente de izquierda y matarla por ser de izquierda. A ti te parecería muy mal que mataran a la gente por ser de derecha, yo supongo, pero a muchos les parece muy bien que los mataran por ser de izquierda. Y no de izquierda comunistas, revolucionarios, vive el Che Guevara. A veces eran demócratas socialliberales que también fueron asesinados. Dejas muchas hebras que no se atan. Eso pasa en España todavía. Vox, el partido nazi de aquí en España, ahora está intentando prohibir que se busque a los cuerpos de aquellas personas que fueron asesinadas por la dictadura, pues para que los viejecitos, porque ya son viejecitos, rescaten los huesecitos de su mamá, de su papá, de su tío, de su abuelito, y los entierren y sientan una determinada paz espiritual interior. Y estos miserables se lo quieren arrancar. Esa división, esa polarización que se vivió y de la cual fueron culpables tanto los gobiernos brutales, los regímenes dictatoriales promovidos por Estados Unidos, como las guerrillas pagadas por la Unión Soviética, en menor medida, pero tienen responsabilidad. No las guerrillas en sí, porque tenían las mejores intenciones del mundo,
Responsabilidad tenía la Unión Soviética porque sabía que esto no iba a nada, que eran solo peones en la Guerra Fría. Y peones que llevaban todas las de perder. Cuando te haces una guerrilla con 200 personas y te enfrentas a un Estado apoyado por los Estados Unidos, tus posibilidades de ganar, por más que el Che Guevara te eche el rollo del foquismo, son escasitas. Pero el resultado es aterrador. El resultado es aterrador y no sé. Ojalá supiera. Lo único que sé es que el único país que ha logrado más o menos resolver cicatrices aterradoras que duraron, obviamente la herida duró poco tiempo, es Ruanda. Y Ruanda es uno de los grandes misterios para mí de este planeta giratorio